Buenos días, hermanos, que Dios los bendiga. Bienvenidos a este nuestro espacio Contigo la Comunidad. Saben, recuerdo hace varios años, hace muchos años en realidad, que un hermano de la iglesia me contaba que una vez compartió el evangelio con una persona, una señora mayor más bien, y le explicaba la gravedad del pecado. La señora le respondió: yo solamente he pecado una vez en mi vida cuando tenía 15 años. Ella consideraba que el haber tenido una vida prácticamente intachable, según ella, por haber hecho eso, Dios tenía que aceptarla en su reino, casi admirado por la manera en que ella había vivido, por la manera en que ella se había ganado el cielo. Ese era su pensamiento. Por otro lado, recuerdo que en el grupo de jóvenes que teníamos en la iglesia a la cual asistía, algunos de ellos, al contar sus testimonios, parecían hacer competencia de los pecadores que eran. Cuán borrachos eran, cuán mujeriegos, cuán peleadores, las pandillas a las que pertenecían, el desastre de vida que llevaban, etc. Ahora puede haber sido cierto, y seguramente era cierto en cierta medida, ¿no? Pero parecía más bien una competencia de quién era más pecador que el otro. Pero saben, hermanos, en la Biblia, concretamente en la primera carta de Pablo a Timoteo, versículo 15, encontramos las siguientes palabras del apóstol. 1 Timoteo 1:15 dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Ahora nos podemos preguntar, ¿será que Pablo quiere entrar en la competencia? Y lo dice todavía al final de su vida, ¿no? Cuando había servido a Cristo con toda su alma, y lo dice desde una cárcel en Roma, donde está por causa de él y donde finalmente entregará su vida por el Evangelio de Cristo. Ahora, si revisamos la vida de Pablo, ¿será que tan malo era Pablo? Lo primero que vemos en su vida es que él era un fariseo, una persona que en ese tiempo era respetable por llevar un alto estándar religioso. ¿Saben? En el tiempo de Pablo, si alguna familia estaba buscando un buen partido para su hija, un fariseo era una de las mejores opciones. Alguien responsable, respetuoso, la iba a cuidar a la hija, en fin, era un tipo genial. Así se veía a un fariseo. Ahora, por otro lado, también en este pasaje que estamos leyendo, si vemos el contexto, él también recuerda que era un perseguidor de la iglesia, pero dice que lo hacía por ignorancia cuando aún no conocía a Cristo. En ese tiempo estaba convencido además de que lo hacía sirviendo a Dios. Pero ¿saben qué es lo que yo considero que más le mortificaba y por ello se sentía la persona más miserable y el primero de los pecadores? ¿Saben? No era el hecho de tratar de hacer buenas cosas para agradar a Dios, ni el hecho de ser un celoso guardián de la ley de Dios, a pesar de que estaba apartado de Él, o tratar de servirle de manera imperfecta y según sus pensamientos. Era el hecho de que siendo pecador y confiando en su propia justicia, en sus buenas obras y fanatismo religioso, además de tomar en cuenta algunas tradiciones que tenían dentro del judaísmo y favorecían al pueblo judío, él pensaba que se había ganado el cielo y que Dios le debía el cielo. Pero cuando se encuentra con Cristo, cuando entiende que tener uno o muchos pecados son solo la muestra de que el pecado está enraizado en su corazón y lo hace un esclavo del pecado, un esclavo que necesita con desesperación de un Salvador, el entender eso y recordar las veces que no entendió y rechazó esa salvación de Dios mismo en la persona de Cristo, de no importarle el sacrificio en la cruz del Calvario y de alguna manera pisar la sangre derramada a su favor por el maravilloso Dios, quien lo amó al punto de dar su vida por él, lo llevó a decir lo que dijo.
Pensar en cómo pudo haber hecho eso y aún ser amado lo lleva a definirse como el primero de los pecadores. Hermanos, a veces tomamos el pecado con demasiada simpleza. Una mentira, un mal pensamiento, un pecadillo, como pudiéramos llamarlo. Hermanos, eso ha hecho que Cristo, por amor y gracia, dé su vida para que nosotros no seamos condenados. Y el saber que muchas veces lo hemos rechazado pisando su preciosa sangre es lo más vil que cualquier otra cosa que podíamos haber hecho. Y el saber que aún así nos amó y nos ama, nos hace preguntarnos cómo el Señor pudo haber hecho esto tan maravilloso por mí. Y cómo pude yo haberlo rechazado en mi necedad y perdición. Cuando llegamos a ese punto podemos entender y decir junto a Pablo, Cristo vino a salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Y te doy gracias por tan grande gracia, tan grande misericordia, mi Señor. Oremos. Señor, te agradecemos porque nunca nos dejaremos de maravillar lo grande que fuiste, el amor con que nos amaste para salvarnos, a pesar de lo que éramos. Señor, gracias te damos. Bendito seas, Señor. Señor, te hablamos pecadores a los cuales tú has redimido y tú has salvado. Y venimos, Señor, a agradecerte y decirte, bendito seas, Salvador. Gracias por no habernos dejado. Gracias porque aunque lo merecíamos la condenación, tú nos libraste de ella. Gracias te damos, Señor, por tu salvación. Bendito Cristo, queremos decirte que te amamos con todo nuestro corazón. Bendito seas por siempre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Queridos hermanos, que Dios los bendiga y que pasen un lindo día.